Comenzamos con el benchmarking. Ya hemos dado una breve introducción de lo que es el tema de benchmarking, pero vamos a ahondar un poco más en este tema. Aparte, vamos a ver algunos puntos más en cuanto al rediseño de procesos. Podemos decir que el benchmarking, dice, la cronología que se presenta aquí, vamos a hablar un poco del tema Xerox, ¿no? Xerox, por decir, cuando subcontrató un poco sobre sus procesos, a la vez, para poder llegar a este rediseño, hizo un benchmarking contra sus competidores. Entonces, él tuvo la fortuna de descubrir y aplicar benchmarking a principios de su compañía para competir o para combatir prácticamente la competencia brutal que se venía, ¿no es cierto? Entonces, la experiencia que Xerox tuvo nos va a ayudar a poder saber si el benchmarking es importante o no. Entonces, en el año 79, Xerox inició un proceso denominado benchmarking competitivo. ¿Ok? Xerox inició un proceso y ahí vemos uno de los tipos de benchmarking, que es el benchmarking competitivo. Prácticamente se inició primero en las operaciones industriales de Xerox para examinar sus costos de producción unitarios. Primero comenzaron a analizar un poco eso, ¿no? Sus costos unitarios. Se hicieron comparaciones entre algunos productos seleccionados, se hicieron comparaciones de la capacidad, de características, operaciones de máquinas, ¿no? De copiar, de los máquinas, en este caso todo esto lo compararon con sus competidores. Sabemos que se compara siempre con el líder, ¿no? Y se desarrollaron sus componentes mecánicos para analizarlos. Definición de benchmarking. Lo vemos en la presentación. Es el proceso continuo de medir productos. Proceso continuo. Vamos grabándonos ese nombre, por favor. Servicios y prácticas contra los competidores más duros, ¿no es cierto? O aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Ese es según David T. Kearns. Entonces, según él, dice que eso es el benchmarking, ¿no? Entonces, prácticamente no es solamente copiar o no es solamente ver a alguien que hace mejor las cosas que nosotros, sino es justamente ver a quiénes son los más reconocidos y es prácticamente un proceso continuo de medir cómo van nuestros productos en comparación con ellos. Entonces, benchmarking no solo es un proceso que se hace una vez y se olvida. O sea, no solo es que ya lo hice y ya está, no. Sino que es un proceso continuo y es un proceso constante, o sea, es continuo y constante. Constantemente, por lo menos, podría ser cada 6 meses, podríamos estar haciendo el benchmarking. ¿Ok? Entonces, otra definición. Benchmarking es la búsqueda de las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente. ¿Ok? O sea, mejores prácticas para que nos conduzca a un desempeño excelente. No bueno, sino excelente. Benchmarking, entonces, es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad. ¿Ok? Benchmarking es un proceso sistemático y continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad, calidad y prácticas con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia. ¿Ok? Que representan la excelencia. Eso es el benchmarking. Otro más. El benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, sistemático y continuo ahora, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones. O sea, cuando hacemos benchmarking nosotros podemos evaluar productos, si soy una empresa de servicios, puedo evaluar los servicios que brindo, y si yo fuera, de algún modo, si quisiera evaluar también, podría hacerlo con nuestros procesos. Nuestros procesos también los podemos evaluar, y eso después de todo es el tema que estamos tratando. ¿Cómo podemos nosotros comparar nuestros procesos? ¿Ok? Los procesos de la empresa con los mejores procesos de los competidores. ¿Ok? Entonces, procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Ese según el señor Michael J. Spindle. Entonces, ¿qué es y qué no es benchmarking? De repente podríamos llegar a ese análisis, ¿no? De qué es y qué no es. O sea, benchmarking no es un mecanismo para determinar reducción de recursos, por si acaso. No es un mecanismo para determinar una reducción de recursos. Los recursos se designarán a la forma más efectiva de apoyar las necesidades de los clientes y obtener la satisfacción de los mismos, cosa que ya hemos dicho. Otra cosa es que tampoco el benchmarking es lo mejor, o digamos que es algo que me va a ayudar a que ya porque hago benchmarking ya solucioné todos mis problemas y voy a vender más. No, no necesariamente es eso, ¿no? Es más, tiene que ver con un proceso continuo de mejora, ¿no es cierto? Es la mejora continua. Entonces,
y que prácticamente sabemos que se requiere actualización o se requiere una actualización constante. Además, es la recopilación y selección constante de las mejores prácticas. Quedémonos con ese concepto final, ¿no? Que es la recopilación y selección constante de las mejores prácticas, ¿no? Y desempeño externos para incorporarlos a la toma de decisiones, que es después de todo lo más importante, y las funciones de comunicaciones en todos los niveles del negocio. Entonces, tiene que haber prácticamente una metodología estructurada para la obtención de información. Cuando hacemos benchmarking no es que vamos nomás sin ningún planeamiento ni nada, no, tenemos que prácticamente trabajar con una metodología. Sin embargo, esta metodología debe ser flexible, recordemos, ¿no? Para incorporar formas nuevas e innovadoras, porque si no somos flexibles y somos cuadriculados en un procedimiento que ya tenemos establecido, pues posiblemente no vamos a identificar cuando aparezca el cambio, ¿no? Porque siempre estamos de algún modo ceñidos a una serie de secuencias de pasos que ya hemos establecido, ¿ok? Entonces, el benchmarking tampoco no es un proceso de recetas de libros de cocina que solo requieren buscar los ingredientes y utilizarlos para tener éxito, tampoco es eso. Es más un proceso de descubrimiento, ¿no? Y una experiencia de aprendizaje, porque si de algún modo, si mandamos a hacer benchmarking a las personas que manejan nuestros procesos o que conocen nuestros procesos y los comparamos contra un competidor, él al toque va a despertar y se va a dar cuenta de qué cosas están justamente haciendo nosotros o qué cosas están haciendo los competidores que nosotros no estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es una estrategia ganadora, ayuda a tener un desempeño excelente, ¿no? O sea, benchmarking es una nueva forma de hacer negocios, o de algún modo es una forma que nos puede ayudar a mantenernos haciendo negocio, ¿no? Obliga a utilizar un punto de vista externo que asegure la corrección de la fijación de nuestros objetivos que, por cierto, nos hemos planteado. Es un nuevo enfoque administrativo, obliga a la prueba constante de las acciones internas con estándares externos de las prácticas de la industria, ¿no? Es una estrategia que fomenta el trabajo de equipo al enfocar la atención sobre las prácticas de negocios para permanecer competitivos, más bien que en el interés personal. O sea, este es el asunto. En este caso, el benchmarking nos va a ayudar a mantenernos competitivos conforme a los mejores de la industria, ¿no? Ese es el objetivo. Si hablamos del tema calidad en el benchmarking, ¿no? Una de las cosas que debe generar es calidad. Entonces, decía, entre los aspectos tenemos prácticamente a la calidad que se refiere al nivel de valor creado de los productos. O sea, es decir, cuando yo vendo un producto, ¿qué valor realmente está regresando a mi empresa? ¿O qué nuevo valor le estoy generando al cliente? De repente, posiblemente se me ocurre, si yo soy una empresa de distribución, hago que el cliente no se mueva, o hago que el cliente pueda ver el traslado de su equipamiento, pueda verlo por internet, el seguimiento de su paquete, ¿no es cierto? O sea, ese es el valor que yo le puedo ir agregando al cliente final. ¿Qué nuevo valor le agrego al cliente? ¿Ok? Otro, dentro de este aspecto, el benchmarking puede ser muy importante para saber la forma en que las otras empresas forman y manejan sus sistemas de calidad. También, ¿no es cierto? Por si tengo un sistemita de calidad, un proceso de calidad de la empresa, yo puedo medirme con otros competidores para saber cómo lo están haciendo y mejorar, ¿no es cierto? Entonces, aparte de poder ser usados desde un punto de vista de calidad, conforme a la calidad recibida por los clientes, la cual es determinada por la relación con el cliente, la satisfacción del mismo y por último las comparaciones con la competencia, que es lo que estamos hablando. Entonces también se puede ver el aspecto de calidad conforme a lo que se llama calidad relativa a normas, ¿ok? La cual se refiere a diseñar sistemas de calidad que aseguren que la calidad resultante de los mismos se apegará a cumplir con especificaciones y estándares que ya están previamente definidos. O sea, el tema de la estandarización es clave aquí, y la estandarización solamente se llega cuando tenemos de algún modo un documento formal donde expliquemos cuáles son la secuencia de pasos de cada proceso, o tenemos los procesos graficados y los cumplimos, ¿ok? Y los cumplimos, no es solamente que estén a nivel de cumplimiento en un papel, pero que realmente en la práctica se haga otras cosas totalmente distintas a lo que está en el documento. Eso pasa o suele suceder muchas veces. Entonces, el tema de productividad, el benchmarking de productividad es la búsqueda de la excelencia, ¿ok? O sea, el benchmarking de productividad es la búsqueda de la excelencia en las áreas que controlan los recursos de la organización. Podemos analizar también el tema del tiempo,
Al igual que la calidad, el tema del tiempo simboliza la dirección del desarrollo industrial en los años recientes. Prácticamente flujos más rápidos en ventas, como por ejemplo, es ver, por decir, si yo entrego un producto en 5 días, el otro, ¿por qué lo hace en 1? ¿Qué cosas está haciendo que permiten que lo entregue en un día y yo en 5? ¿No es cierto? Algunas de las categorías, estamos hablando del benchmarking interno, ya hablamos y conversamos un poco de esto, ¿no? Una de las investigaciones de benchmarking más fáciles es comparar estas operaciones internas. ¿Ok? Debe contarse con facilidad, ¿no? Con datos e información y no existir problemas de confidencialidad. ¿Correcto? Otro, este primer paso en las investigaciones de benchmarking es una base excelente, no solo para descubrir diferencias de interés, sino también lo que debemos hacer prácticamente es centrar la atención en los temas críticos a que se enfrentará o que sean de interés para comprender las prácticas provenientes de investigaciones externas. Correcto. También fácilmente puede ayudar a definir el alcance de un estudio externo. ¿Está bien? También nos puede ayudar. Y el competitivo ya sabemos que es medirnos con los competidores, ¿no? Los competidores directos y esas cosas, ¿no? Entonces, cualquier investigación de benchmarking debe mostrar cuáles son las ventajas y desventajas. Por ahí va, ¿no? O sea, cuáles son las ventajas y desventajas comparativas entre los competidores directos. Puedo medir con los 5, como vimos una tablita en la presentación anterior o en el tema anterior, podemos medirnos con los 5 mejores y de esta forma yo voy midiendo y me voy dando cuenta de en qué cosas necesito mejorar conforme a esos 5 competidores del mercado que son los mejores en este caso, ¿no? Quizás es imposible prácticamente obtener información debido a que está patentada muchas veces, ¿no? Y es la base de la ventaja competitiva de una empresa, pero siempre hay algunas formas de poder aprender observando, ¿no es cierto? Y el benchmarking funcional no es necesario concentrarse únicamente en los competidores directos, dicen, ¿no? Los competidores directos. Existe una gran posibilidad de identificar competidores funcionales o líderes de la industria para utilizarlas en el benchmarking, incluso si se encuentran en industrias que no son iguales, lo que yo les decía hace un momento, ¿no? O hace unos temas anteriores. El benchmarking funcional es que yo me puedo comparar con industrias que no son las mismas que la mía. ¿Correcto? Entonces, este tipo de benchmarking prácticamente realmente ha demostrado ser productivo, ¿no? ¿Por qué? Porque de algún modo yo me puedo comparar con una empresa, de repente si yo soy educación, y de repente una empresa que no es educación, yo puedo compararme con ellos en nuestros procesos, o ver en ellos en qué procesos están muy avanzados y de algún modo mejorar los míos, ¿cierto? O sea, no necesariamente tengo que compararme con los competidores de mi industria. Muy bien, ¿qué sigue? Benchmarking genérico. El benchmarking genérico, algunas funciones o procesos en los negocios son las mismas, ¿no? Con independencia de las prácticamente disimilitudes, ¿no? De las industrias. Por ejemplo, el despacho de pedidos, ¿correcto? El despacho de pedidos. El beneficio de esta forma de benchmarking, la más pura, es que se pueden descubrir prácticas y métodos que no se implementan en la industria propia del investigador. Entonces, también digamos que es un punto bastante interesante, ¿no? Aquí se tiene prácticamente la posibilidad de revelar la mejor de las mejores prácticas, ¿no? La necesidad mayor es de objetividad y receptividad por parte del investigador. ¿Qué mejor prueba? O sea, ¿qué mejor prueba de la posibilidad de ponerlo en práctica se pudieran obtener que el hecho de que la tecnología ya se ha probado y se encuentre en uso en todas partes? O sea, prácticamente, si este es un benchmarking que ve un tema que ya está manejado, trabajado, ¿no? De repente una tecnología que ya es viable, entonces de algún modo me comparo y veo si me conviene, ¿no es cierto? Prácticamente a esto nos estamos refiriendo. Entonces, el tema del benchmarking es un tema bastante interesante, es bastante también importante, todos estos aspectos que acabamos de manejar, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora bien, si nosotros recordamos, cuando estábamos viendo un poco, había una tablita, ¿no es cierto? Que era una tablita prácticamente para evaluar, o sea, ya cuando yo voy y me defino o pruebo o me comparo con los competidores, si yo me hago una comparación con los competidores, con los 5 mejores o con los 4 mejores,
yo tendré pues que hacer de algún modo una tabla comparativa, ¿no es cierto? Tendré que hacer una tabla comparativa. En esa tabla comparativa yo puedo trabajar o puedo elaborar y colocar a los competidores del negocio, los 5 mejores o los 6 mejores, ya sean funcionales o disfuncionales. O sea, me refiero a que ya sean de nuestra propia industria o de otra industria en especial. En la parte superior yo puedo definir prácticamente las métricas, ¿no? En la parte superior puedo definir las métricas. Cantidad de productos vendidos, cantidad de productos defectuosos, cantidad o ítems alternados con precisión, porcentaje de órdenes pendientes, son algunos si hablamos del proceso de completar órdenes, ¿no? Podemos definir inclusive algunos de ellos. Aparte podemos decir, en base a esto yo puedo generar un promedio, ¿no es cierto?, de las actividades, puedo generar un promedio, ¿no? Puedo generar un promedio de estas actividades, entonces puedo ver y sacar un porcentaje mayor, ¿no es cierto? Aparte de esto, recordemos que el benchmarking tiene un proceso en sí. O sea, el benchmarking, cuando yo hago el benchmarking, tiene un proceso en sí. Prácticamente es identificar procesos. Primero, hay que identificar, si hablamos, o sea, orientándolo un poco al tema procesos, porque ya sabemos que cuando nosotros trabajamos con benchmarking, podemos hacer benchmarking de productos, podemos hacer benchmarking de servicios, ¿no? Pero en este caso estamos haciendo un benchmarking de procesos. Entonces, en un benchmarking de procesos, primero debo identificar cuál es el proceso o conjunto de procesos que quiero aplicar la comparación. Punto número 1. Entonces, si yo defino a cuáles son estos procesos, entonces definitivamente voy a llegar a hacerlo, ¿ok? Voy a llegar a hacer un trabajo más especial. Segundo punto es determinar los factores a medir, ¿ok? Es decir, si yo no sé qué cosa quiero medir, por supuesto que no voy a saber qué cosas mejorar, ¿no? Entonces yo tendría que decir primero en mi organización, yo aquí veo que estoy demorándome, hay un retraso en la entrega. Siempre fallo en la entrega del producto. Quedo 2 días y a la final se lo entrego en 4. Entonces, ¿qué cosas estoy haciendo mal? Ahí identifico qué cosas, qué factores voy a medir o comparar. De repente quiero medir entrega al cliente final, ¿no? Porcentajes de entrega a tiempo. Yo estoy en un porcentaje bajo, 20%. Entonces, yo digo, ahora, ¿cómo me comparo con mi competidor más cercano? O cómo me comparo inclusive con un competidor de una industria disjunta a la mía, o sea que no es mi misma industria en la cual yo estoy. Por decir, si yo estoy en el negocio del tema de desarrollo de software, pues yo me estoy midiendo con el proceso de software con otras empresas y también puede ser que yo me mida con otro proveedor, o sea, con otra empresa de otra industria, ¿no? En el tema de entrega y distribución. Y ahí puedo darme cuenta posiblemente qué cosas estoy fallando. Entonces, por ende, este tema es clave. Primero, o sea, si estos 2 puntos yo no los hago bien, no voy a poder tener éxito en el tema de benchmarking. Primer punto es identificar el proceso con el que voy a trabajar. Y segundo, manejar indicadores. O sea, tengo que saber cuáles son los factores a medir y cuáles son los factores a comparar. 2 cosas. Y ya les puse el ejemplo de la entrega del producto. Si siempre fallo en la entrega, ese de hecho que tiene que ser un factor a medir, ¿no? Ahora, si nunca termino a tiempo en el tema de mis desarrollos y siempre termino tarde, ¿no? Siempre me penalizan por eso, también tengo que ver y medirme en ese aspecto con otra empresa, en este caso del mismo rubro mío, ¿no? Y comenzar a darme cuenta y decir, oye, ¿y qué está haciendo que siempre entrega a tiempo y yo que me está faltando? ¿No? Que supuestamente planeo todo, lo pongo en un documento, hago mi análisis, diseño, programación y al final le fallo. Entonces, de esta forma yo puedo medirme fácilmente con mi competidor, ¿no? Y esos es un poco factores en los cuales estoy fallando. Y otro es factores, en este caso podríamos ver los 2 puntos. Medir en qué cosas me voy a medir y en qué cosas me voy a comparar, ¿no? Factores a medir y factores a comparar. Una vez que tengo estos 2 aspectos, que son aspectos claves, que son aspectos claros, ¿no? Una vez que tengo estos 2, pues entonces, ahora sí me voy y desgloso a 2 puntos. El primero es evaluar, ¿no?, la actuación de compañías con prácticas más avanzadas.
Entonces comienzo nuevamente a seleccionar las compañías con prácticas más avanzadas en cuanto a esos factores que quiero medir o en cuanto a esos factores que yo quiero compararme. Mido eso, ¿no? Y el otro es, mide su propia forma de realizar el proceso. O sea, es decir, si yo no me he medido mi proceso, ¿cómo me voy a comparar con otros? Es decir, ¿cómo llegué a saber que tengo un 30% solamente de entrega a tiempo? ¿Ok? Tengo un 30% de entrega a tiempo de mi desarrollo. Entonces, no hay forma de hacer un buen benchmarking si yo no tengo justamente estos factores a medir. Es decir, tengo que tener definitivamente estos factores a medir, los tengo que tener establecidos y especificados. Los factores a medir y factores a comparar. Los debo tener en una tablita y luego de ello debo comparar también y debo comenzar a identificar a mi competidor, o en este caso a los líderes de la industria, si no sean mis competidores. La gran pregunta clave sería cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo saber cuánto de eficiente es su proceso? Bueno, eso no es tan sencillo. Eso por supuesto que no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Porque ¿cómo haces para saber los indicadores de otra empresa? No es tan sencillo, ¿ok? Pero definitivamente siempre hay formas, no claro ir y robarle la información, pero siempre hay formas de poder analizar y poder al menos acercarse a la realidad, ¿ok? Es más, les cuento una experiencia. Muchas veces hay empresas grandes que son los líderes del mercado. Era una empresa un tanto mediana, pero que le iba bastante bien. Entonces, se estaba trabajando un trabajo de rediseño en esta empresa. Pero la otra era una transnacional inmensa, ¿no? Entonces, se contactó con esta empresa grande, para de algún modo porque les puedan manifestar cómo es que trabajaban ciertos procesos. Es más, aquí se hizo un análisis total de todo lo que se hacía en la empresa grande, ¿no? Y ellos accedieron. El gerente general accedió. Entonces se planteó la reunión, se fueron todos los líderes de esta empresa mediana, ¿no? Estaba también el DTI y también estaban todos los líderes de esta empresa gigantesca. Estaba el gerente general por un lado a la izquierda, y en la cabecera, y en la otra cabecera estaba el otro gerente general de la otra empresa. Al frente estaba el de finanzas, al frente de él el de finanzas del otro equipo, ¿no? Al frente estaba el de TI, al frente estaba el otro de TI, el de recursos humanos, el comercial, el otro, y así, ¿no? Entonces, el gerente de la empresa grandota le dijo al de finanzas, explícale todos nuestros procesos, cómo es que trabajamos esto y aquello. Entonces él comenzaba a hablarles, ¿no? A explicarles un poco cómo lo hacían, ¿no es cierto? Y de ahí el otro tenía que hacer, el otro de finanzas, también tenía que explicarles. Aunque realmente los de la chiquita eran los que estaban haciendo el rediseño y querían aprender, también se había quedado en que eso iba a ser. Entonces el gerente general le dijo pues a este señor de finanzas que comience a explicar los procedimientos que tenía. Él comenzó a hablar, comenzó a explicar, ¿no? Pero el gerente se dio cuenta de que se estaba guardando algunas cosas y él le dijo, dígales todo, por favor, ¿no? Dígales todo. Ellos comenzaron a explicar, ¿no? Ellos le hacían preguntas, los de la empresa pequeña le hacían preguntas como, por ejemplo, cuánto es lo que gana un gerente tal, cuánto es lo que gana un jefe. Entonces el financiero lo miraba al gerente general para ver que le diga que eso no le digan. Y él le decía, adelante, dile más. Al final fue un tema transparente y les dijo toda la información. De repente nos preguntaremos o se preguntarán el por qué hicieron esto, ¿no? El asunto era tan simple porque simplemente estos grandotes tenían las miras de comprar esta empresa más adelante. Entonces lo que querían era que se alineen sus procesos de ellos a los procesos de esta empresa grande, ¿no? Para que no sea tan difícil el tema del cambio. ¿No ves que cuando se compra una empresa prácticamente cambia todo, inclusive los procesos, procedimientos? Estas empresas tienen que estar alineadas a lo que la empresa gigantesca esta tiene. Entonces, de algún modo ya estaba pues sentando las bases para que esta empresa sea fácilmente absorbida por la otra, ¿no? Entonces vemos que muchas veces no hay necesidad de contratar a nadie para que te vaya a sacar la información. Simplemente con una llamada o hacer un contacto formal, algunas personas o algunas empresas realmente acceden a conversar con ellas, ¿ok? Sí, realmente se accede a conversar con ellas. Entonces, al final, o antes de implementar todo esto, tiene que haber una elaboración de un plan, y ya lo dijimos, ¿no? Este plan tiene que ser un plan muy especial, ¿no? Es el plan de trabajo para ejecutar o mejorar el modelo, y prácticamente al final se ejecuta el trabajo
y se entregan pues el informe adecuado, y lo más importante es implantar el proceso de benchmarking en la organización. Muy bien, muchas gracias.